de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Bienvenidas y bienvenidos, estimada comunidad de Medical Expo. Soy Alan Bautista y me da mucho gusto saludarles y agradecerles por acompañarnos el día de hoy a este webinario. Es un placer contar con su presencia para seguir compartiendo conocimiento y actualizaciones del sector salud. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar todas nuestras actualizaciones, así como más webinarios, conferencias y actividades del área médica. Hoy me complace compartir con ustedes un nuevo webinario de Medical Expo. Durante la sesión podrán dejar sus comentarios, dudas o felicitaciones para el ponente en el chat. Al finalizar, daremos espacio para responder algunas de ellas. Ahora sí, vamos a dar inicio con la ponencia de esta mañana. Nos acompaña la maestra Carla Magdalena Arriola Gómez. Ella es licenciada en nutrición, con maestría en entrenamiento y nutrición deportiva por la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Cuenta con estudios de posgrado y certificaciones internacionales en nutrigenética, nutrigenómica y microbiótica y nutrición deportiva. Es miembro fundadora de la Sociedad Americana de Microbiota en Ciencias de la Salud, directora del área de nutrición en MedScientific, y en dicha sociedad, además de CEO y presidenta de Bases de la Nutrición. Ella viene en representación de AMENAC. A continuación nos va a compartir su conocimiento con el tema aplicaciones clínicas de la antropometría. Adelante, maestra Carla, el público es suyo. Podemos dar inicio con su ponencia. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta linda presentación y por el día de hoy, pues permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Pues vamos a empezar para no quitarles más tiempo. Este es un tema, la verdad es que bastante largo, pero trataré de hacerlo lo más práctico posible. Bueno, como les mencionaban, pues mi área de expertise y mi área de experiencia es la parte deportiva, pero como bien sabemos, en este tema en específico, pues se usa prácticamente en todas las áreas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y bien, algo que me gusta mucho cuando hablamos de antropometría es hacer énfasis en lo que necesitamos saber nosotros como nutriólogos. No me voy a meter tanto a la parte de las mediciones antropométricas. Yo sé que más de alguno de ustedes ya lo domina bastante bien. Y bueno, más o menos lo que quiero es pues llegar a estos objetivos. Primero, pues hacer o que quede muy claro lo que es la definición de lo que es la antropometría, identificar cuáles son las principales mediciones que se llevan a cabo, porque vamos a hablar de medidas, poder interpretar qué hago ahora con estas mediciones y bueno, poder después nosotros con toda esa información como nutriólogos, como profesionales del área de la salud, pues qué hago con estos resultados, cómo los aplico en mi contexto clínico y que cada uno de nosotros podamos llevar este conocimiento a nuestro propio contexto clínico, ¿ok? Y bueno, les puse esta frase, la antropometría es la base de la evaluación nutricional. O sea, eso tendremos que tenerlo en cuenta, es la base, porque es rápida, es económica, ahorita vamos a ver algunos comparativos, y es muy útil. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar en diversas formas. Bien, el término correcto, más que antropometría, que ahora se usa de manera similar, es cineantropometría. ¿Qué significa? Bueno, estas palabras vienen de vocablos griegos y nos dice cine significa movimiento, ¿m? Antropos, hombre, y métricos, medida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que si nosotros queremos saber si hay algún cambio, si queremos poder hacer una evaluación, se tiene que medir. Ujú. Entonces, en el tema de la antropometría, tenemos como dos variables, ¿no? La antropometría estática
es decir, las mediciones del cuerpo de manera estática. Sin embargo, ¿por qué se le llama cineantropometría? Nosotros, los seres humanos, no permanecemos totalmente estáticos, permanecemos en movimiento. Por eso es que se le llama cineantropometría. Cine, movimiento. ¿Y cómo es que lo llevamos a la práctica? Ok, esta es una ciencia. Esto no es algo inventado, esta no es una opinión, es una ciencia. Y esta ciencia lo que estudia son las medidas corporales y las asociamos al movimiento. Por eso el término correcto va a ser cineantropometría. Sin embargo, en el transcurso de la presentación, verán que hablamos de antropometría. ¿Por qué? Lo llamamos de manera similar. Es como cuando hablamos de calorías y kilocalorías, que sabemos que el significado es diferente, tiene un diferente valor, pero lo asociamos a un mismo significado. Entonces, la cineantropometría lo que hace es que contempla el estudio de las medidas del cuerpo. ¿En cuanto a qué? En cuanto al tamaño, en cuanto a la forma, las proyecciones, cuál es la composición del cuerpo humano, la maduración y lo asociamos a lo que son las funciones. Entonces, habiendo sabido esto, lo que podemos decir es que la cineantropometría pues aplica prácticamente para todo el personal de área de la salud. Generalmente quienes hacemos este tipo de mediciones somos los nutriólogos, pero el personal de salud pues no está exento a hacerlo. ¿El objetivo cuál es de la cineantropometría? Pues brindar información científica sobre qué? Pues sobre el cuerpo humano, hablando específicamente de lo que es el crecimiento, de lo que es el desarrollo, de cómo se encuentra el estado nutricional, en este caso de nuestros pacientes, y quienes somos nutriólogos deportivos o quienes nos enfocamos al deporte, pues nos habla sobre el ejercicio, sobre deportes, que son términos diferentes, sobre el rendimiento deportivo. Eso nos puede ser un indicador de los avances o las mejoras que puede tener el deportista. Obviamente, pues tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria y es algo que yo promuevo bastante. Bien, decíamos entonces que es rápido la antropometría, que es económico y aquí vemos una tabla comparativa con otras formas de conocer la composición corporal, porque entonces en resumen podríamos decir que la antropometría nos da una estimación de lo que es la composición corporal. Soy muy clara con mis pacientes, con mis alumnos, son estimaciones. ¿Por qué? Porque hay diversas variables que pueden alterar, en el caso de la antropometría, pues las medidas. En el caso de una bioimpedancia, pues de igual forma, la medición. Puede haber, no hay un método existente en el mundo que nos diga exactamente de qué estamos compuestos, pero hay algunos métodos en los que se acercan mucho. Aquí lo único en esta tablita que yo podría decir en el caso de la precisión de la antropometría no es que sea baja ni la especificidad, ¿ok? ¿De qué depende? De la estandarización. Entonces, para ello, no voy a hacer como muchos comerciales, pero para ello, pues existen algunas organizaciones que se dedican a lo que es la estandarización de las mediciones antropométricas. Yo siempre recomiendo que tengamos por lo menos esas certificaciones, porque así nosotros disminuimos estos errores técnicos a la hora de la medición, mejora lo que es la precisión y evidentemente pues también la especificidad. Sin embargo, hablando de costos económicos, pues la antropometría es uno de los más económicos. Y aunque sí, sabemos que se utilizan algunos materiales que vamos a ver más adelante y que no siempre son súper económicos, pero comparado, por ejemplo, con un DEXA, con una tomografía, con una bioimpedancia, pues el costo es muchísimo menor. Y si nosotros tenemos muy buen cuidado con nuestro equipo, pues puede durar muchísimo tiempo. Por ejemplo, bueno, les hablaré más al ratito de las cintas, pero por ejemplo yo todavía tengo la cinta que utilizaba en la universidad y son cintas que no son flexibles, son cintas de metal, entonces pues la verdad es que te duran prácticamente toda la vida.
Ok, ¿cuáles son las ventajas de la antropometría comparado con otras mediciones o con otras formas de conocer o de estimar más bien la composición corporal? Evidentemente, pues es la más económica. A ver, no es tan invasivo, sin embargo, sí vamos a tocar un poco al paciente, hacemos algunas marcas y bueno, pues también tomamos pliegues y circunferencias, ¿ok? La desventaja, pues puede ser la baja reproductibilidad, la sensibilidad y un poco la especificidad, eso dependiendo obviamente del antropometrista o de quien esté tomando las mediciones. Por eso, como les decía hace un momento, pues es la importancia de que estandaricemos el poder tomar estas medidas y así nosotros disminuimos eso. Bien, igual hablando de los pros y los contras, comparado con algunos otros, vemos aquí, por ejemplo, en el análisis de bioimpedancia, el costo pues va a depender obviamente del equipo, puede ser alto, puede ser bajo. Es muy fácil de utilizar y es eficiente en cuestión de tiempo. En un minuto ya tienes los resultados de la estimación. Ajá. ¿Cuáles son los contras? Pues está susceptible al estado de hidratación del sujeto. Si el sujeto acaba de hacer ejercicio, si fuma, si se desvela, si viene con una deshidratación, pues eso va a alterar los resultados. Comparado, por ejemplo, con los pliegues cutáneos, la toma de pliegues en el tema de antropometría, el costo normalmente suele ser bajo, es fácil de utilizar siempre y cuando se lleve una estandarización. Es eficiente en tiempo, realmente no nos lleva tanto, sobre todo cuando el antropometrista ya tiene experiencia. Y bueno, pues, ¿cuál es el contra? Les decía, a ver, es un poco invasivo, pero tampoco es tan invasivo, ¿ok? Sin embargo, sí se requiere cierto grado de habilidad para la toma de las mediciones, sobre todo la precisión de los puntos de marcaje. Pero bueno, al final de cuentas es una maravilla, ¿no? Más adelante yo les pongo una pregunta, porque a veces queremos hacer todo, ¿no? Y le mando a hacer la bioimpedancia y tomo el índice de masa corporal y también hago la antropometría. Bueno, o sea, claro, entre más información tengamos del paciente, pues eso evidentemente va a ser mejor. Nosotros podemos dar un mejor tratamiento, en este caso un mejor tratamiento nutricional, pero también hay que saber qué vamos a hacer con esa información. ¿Ok? Bien, entonces, hablando específicamente de antropometría, pues tenemos los diversos planos anatómicos. Entonces, estos planos los vamos a dividir en lo que es el plano frontal. Entonces, va a correr de manera perpendicular al plano sagital. Se va a dividir el cuerpo prácticamente en la parte delantera y en la parte trasera. Y lo podemos ver del lado superior izquierdo, perdón, derecho, de color rojo. Posterior a ello tenemos el plano anteroposterior o también conocido como plano sagital o como plano medio sagital. Ajá. Entonces, va a correr de manera paralela al plano vertical, pero va a dividir el cuerpo de dos formas muy sencillas que ya conocemos, derecha e izquierda. Ajá. Y lo vemos igual en la parte superior derecha en color azul. Y luego vemos otro de los planos, el plano transversal, ajá, corre un ángulo recto con los otros planos, ajá, pero divide el cuerpo en parte superior y en parte inferior. Y a este plano también lo podemos llamar plano horizontal. En la parte inferior derecha, ahí cambian un poquito los colores para que no se vayan a confundir, pero tenemos lo que es el plano sagital, viendo así el cuerpo completo, el plano coronal y el plano transversal, prácticamente. Entonces cambia un poquito el nombre, depende de los autores, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, frontal, ajá, la parte trasera, bueno, delantera, trasera, izquierda, derecha, superior e inferior. Prácticamente, en resumen, eso. Es importante que sepamos eso de los planos anatómicos a la hora de nosotros hacer la evaluación antropométrica, pues así es como nos dirigiremos
sobre todo a los pacientes. Entonces, yo les decía hace ratito, les pongo estas preguntas porque muchas veces queremos medir todo y es importante que sepamos para qué estoy buscando, o sea, qué busco medir y con esas medidas, qué busco hacer, qué busco mejorar, qué quiero saber. Es importante también que hagamos una evaluación, y eso lo menciono mucho, una evaluación completa de lo que es mi paciente, o sea, bueno, no lo que es, de todo el universo que es el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué busca el paciente? ¿A qué acude conmigo a la consulta? ¿Qué buscamos mejorar? ¿Qué busco saber? O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Por qué estoy haciendo ese tipo de medidas? ¿Qué medidas sí voy a aplicar en ese paciente y qué medidas tal vez no sean necesarias? Es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, hablando del material, decíamos que es un material pues, relativamente económico, que vamos a necesitar una cinta para tomar lo que es la masa corporal, o en este caso el peso. Para tomar la talla tendremos un estadímetro. Y bueno, también podemos tomar talla sentado, hay que ver el contexto del paciente. En el caso de las envergaduras, por ejemplo, pues tenemos lo que son los antropómetros, el antropómetro largo. Para pliegues cutáneos, pues necesitaremos un plicómetro. Para circunferencias, longitudes, pues necesitaremos una cinta. Entonces, realmente, si se fijan, comparado el precio de todo este equipo con, no sé, me voy a uno de los más baratos de los anteriores, tal vez con una bioimpedancia, pues evidentemente será muchísimo más barato. Entonces, tenemos diferentes medidas que son las que vamos a tomar en lo que es la antropometría. Lo primero es cuáles son las básicas. Van a ver en esta y en la siguiente diapositiva diferentes colores. Los puse en color azul, tomando en cuenta la estandarización ISAC nivel 1, que sería pues las más básicas, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomamos en la antropometría? Masa corporal. ¿Qué es la masa corporal? El peso total, ¿ok? La talla, la estatura, y en dado caso, pues tomaremos la talla sentado, la envergadura de brazo, y tenemos diferentes medidas. Vamos a tomar pliegues cutáneos, perímetros, longitudes y diámetros dentro de la antropometría. Dentro de los pliegues cutáneos, bueno, igual, aquí están los pliegues tríceps, subescapular, el bíceps, la cresta ilíaca, supraespinal, el abdominal, el muslo anterior y la pierna medial. No se los voy a leer todos, eso le pueden tomar alguna captura, no es necesario, si ya lo saben, bueno, nada más que quise ponérselos. En perímetros, es muy importante que sepamos que los perímetros pueden aumentar o pueden disminuir. Depende el estado nutricional en que se encuentra el paciente, ¿no? Y esta es una de las aplicaciones clínicas. Si la masa muscular incrementa, los perímetros pueden incrementar. Si la masa muscular disminuye, pueden disminuir. De igual forma, si incrementa la masa grasa, estos aumentarán. Si disminuye, también van a disminuir. Entonces, nosotros tenemos que tener un criterio muy claro de que, ay, disminuyó cintura. Y a veces lo que hacemos es que luego le decimos al paciente, ya bajaste grasa. Hay que hacer una evaluación completa. Hay que tener en cuenta que en lo que es esta zona también hay músculos y tenemos que evaluar que el músculo no esté disminuyendo. Por eso entonces también hay que ser muy realistas. Y yo les pongo mucho estos ejemplos. A ver, no siempre podremos tomar pliegues cutáneos. O sea, hay que ver en qué situación nos encontramos nosotros, en dónde estamos haciendo la evaluación, qué equipo tiene el consultorio, pero también ver el contexto de, al final, dónde estoy haciendo estas evaluaciones. De igual forma, las longitudes no siempre se podrán evaluar, pero en caso que se puedan, pues adelante. Yo en lo personal trabajo en consulta privada y doy clases en algunas universidades. Pero en mi consulta privada, claro que puedo tomar estas medidas. No se las tomo a todos los pacientes. Y siempre les digo, no todos los pacientes son candidatos a una antropometría. En el caso de que el paciente sea candidato,
hay que mandarle las indicaciones de cómo tiene que ir a consulta y nos tiene que firmar este tema de los avisos, nosotros también firmarles ese tema de la confidencialidad y bueno, pues explicarles todo por escrito, no nada más hablarlo, todo va a ir por escrito, ¿ok? Y bueno, pues los diámetros de igual manera, en el caso de los colores azules, pues son los que se toman en un ISAC nivel 1, ¿ok? Vale. Entonces, en la antropometría, en la toma de las medidas, de todas estas medidas anteriores, bueno, no de todas, de algunas, podemos obtener lo que es el índice de masa corporal. A mí en una conferencia hace unos meses, yo siempre he considerado el índice de masa corporal, esto es algo muy tal vez personal, pero yo lo he considerado desde que egresé de la carrera muy obsoleto. Pero como les digo, hay que ponernos bien los pies sobre la tierra y decir, a ver, estoy evaluando comunidad, bueno, aquí sí utilizaré lo que es el índice de masa corporal, pero quedaría yo, mi ejemplo, Carla Reola, de manera obsoleta, que yo diagnostique un índice de masa corporal pudiendo hacer una evaluación más completa en el consultorio particular, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede claro. ¿Puede o no ser obsoleto? Sí, dependiendo. Toda la respuesta del nutriólogo ya lo saben. Es depende. Entonces, índice de masa corporal nos sirve para darnos una idea del estado nutricional del paciente, sobre todo cuando hablamos de nutrición poblacional o comunitaria. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, el índice de masa corporal es muy fácil que lo pueda tomar. Prácticamente todos los consultorios tienen una báscula y un estadímetro en cualquier lugar, en cualquier zona económica, y por eso nos funciona, ¿ok? Entonces, es el peso tomado en kilogramos sobre la talla al cuadrado en metros. ¿Nos da un diagnóstico? Pues realmente no, pero nos puede servir un poco para, pues como les decía, nutrición comunitaria, nutrición poblacional, y gracias a este tipo de medidas, pues también tenemos los resultados, por ejemplo, de la encuesta nacional de salud y nutrición, ¿no? Hay que complementarlo con lo que es la circunferencia de cintura. El diagnóstico como tal no sería tan ideal que lo diéramos solamente por índice de masa corporal, un diagnóstico nutricio. Entonces lo podemos complementar con algunas otras medidas que estén en nuestras posibilidades. Esto es parte de la antropometría, tomar el peso, tomar la estatura, tomar la circunferencia de cintura y si puedo lo relaciono con la circunferencia de cadera o circunferencia de glúteo como lo llaman en algunos otros lados. Bien, ¿esto qué nos indica? Estas circunferencias nos ayudan a evaluar lo que es la grasa abdominal y nosotros esa grasa abdominal no nada más decimos, ah, pues está excedido de grasa. Nosotros como personal de la salud lo asociamos al riesgo cardiometabólico. Ese riesgo cardiometabólico, riesgo a diabetes mellitus, riesgo a hipertensión, riesgo a dislipidemia. Y aquí les pongo también cuáles son los puntos de corte en hombres, en mujeres. Normalmente en hombres decimos una circunferencia de cintura menor a 90, ¿no? Un índice de cintura-cadera menor a 0,90 y en mujeres menor el índice cintura-cadera menor a 0,85. ¿Cómo saco el índice cintura-cadera? Divido la circunferencia de cintura entre la circunferencia de cadera y me da el dato, ¿ok? Entonces es algo muy fácil, lo podemos hacer prácticamente en todos los consultorios. Ahora, sí, esto me ayuda a la evaluación del riesgo de la salud, pero también me ayuda a determinar los cambios en la conducta para una salud. Entonces, ok, viene mi paciente femenino con una circunferencia de cadera, ejemplo, de relación cintura-cadera, perdón, en 1,05 y decíamos que el punto de corte es a 0,85. Entonces, ok, bueno, hay un riesgo cardiometabólico alto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues, aparte del diagnóstico nutricio de su evaluación, pues dar un tratamiento. Para eso me ayudan estos puntos de corte, ¿ok? En el caso de atletas, como les comentaba, yo principalmente trabajo con ellos, pues nos ayuda a determinar la composición corporal para el rendimiento y ahí les pongo respecto a su deporte. Porque la composición corporal, y eso sí se me pasó ponerles, pero se los comparto si quieren después o les mando la fotito aquí a nuestros amigos de Medical Expo, pero
La composición corporal de un atleta va a depender del deporte. Yo les pongo mucho este ejemplo. Una bailarina de ballet tiene una composición corporal, la vemos esbelta, pero tiene que tener una masa muscular bastante saludable, un porcentaje de grasa bajo. Y yo no podría compararla diciendo que es mejor esa composición corporal con un luchador de sumo. Un luchador de sumo tiene que tener un porcentaje de grasa alto para el deporte, pero también una masa muscular alta, no solamente grasa. Entonces, cada deporte es diferente y cada deporte, su composición corporal demanda la función. Por ejemplo, un maratonista, si ustedes los ven, normalmente son delgados, pero tienen que tener una masa muscular saludable, ¿ok? Entonces, a mí no me sirve, por ejemplo, un físico culturista, un cuerpo de un físico culturista que lo tenga lo mismo que un maratonista, porque simplemente el hecho del braceo, un bíceps, un tríceps bastante grandes, lo que va a hacer es que se rocen. Entonces, cosas tan pequeñitas que incluso las piernas también se llegan a rozar. Bueno, ahí tenemos que ver la composición corporal para cada atleta. Entonces, también para eso nos sirve la antropometría, pero ya me estoy adelantando un poquito. Entonces, bueno, volviendo a clasificación de índice de masa corporal, bueno, esta grasa corporal excesiva nos da riesgo de enfermedades cardiometabólicas, como les decía, y bueno, actualizando un poquito el tema del índice de masa corporal, pues ya no hablamos tanto de sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida, ¿no? Ahora lo definimos pues de manera diferente, obesidad preclínica y obesidad clínica. Entonces, bueno, nada más como tema de actualización. Importante la toma de los pliegues cutáneos. Quizás no a sus pacientes, no les tomen todos los pliegues cutáneos, pero ¿cuáles son los que sí recomiendo que utilicen, sobre todo en temas clínicos? El tricipital, el subescapular, el suprailiaco y el del muslo. Esto nos va a dar una estimación del porcentaje de grasa de nuestro paciente y en el tema clínico, sobre todo hospitalario, porque esos son los pliegues que podemos tomar incluso en paciente encamado, nos ayuda a la detección de desnutrición calórico-proteica. Entonces, bueno, ahí anótenle, ¿ok? Circunferencia de brazo. Acuérdense que la circunferencia de brazo, hay dos, la circunferencia relajado y circunferencia de brazo en contracción. Me da diversos parámetros, ¿ok? En el tema de hospitalización, nos ayuda mucho para ver cómo avanza el paciente y evitar lo que es la sarcopenia, sobre todo en adultos mayores. Ajá. También lo podemos utilizar, por ejemplo, en pacientes con edema. Ajá. Y bueno, ahí los indicadores, lo que les decía, brazo en contracción y brazo relajado. En el tema de nutrición deportiva, por ejemplo, o en deporte, pues podemos ver si lo que buscamos es una recomposición corporal, que en contracción, pues haya un incremento y eso nos hablaría de un incremento de masa muscular. Evidentemente, hablando tanto de temas deportivos como clínicos, pues esta circunferencia reflejará lo que es la masa muscular. La masa muscular es nuestra principal reserva de proteínas y yo siempre les digo, también es la reserva de aminoácidos. Nuestro sistema inmunológico está formado de aminoácidos. Si el paciente empieza, está hospitalizado, es más probable que esa hospitalización se alargue, porque el sistema inmunológico se va a ver comprometido. ¿Mm? Ok, entonces, ¿qué evaluamos? El estado nutricional y también con la circunferencia del brazo podemos evaluar el avance, si realmente nuestro paciente está avanzando en su tratamiento nutricional, ya sea clínico, deportivo o de entrenamiento. Bien, entonces les quise poner como algunas imágenes y las diversas aplicaciones que tiene la antropometría. En el área clínica podemos evaluar lo que es la desnutrición. Entonces, no nada más cuando el paciente venga con un índice de masa corporal bajo, es decir, abajo del 18,5. Ya de ahí hacia abajo, pues bueno, nos puede dar un indicador del peso en relación a la estatura. Pero ahí sí vemos una disminución, por ejemplo, del
la circunferencia del brazo, tanto en relajación como en contracción, bueno, nos hablará de una pérdida de la masa muscular y también hay que evaluar si esa pérdida de peso es involuntaria, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Pueden venir pacientes con TCAs, con TANS también, por ejemplo, y lo otro, bueno, puede ser una pérdida de peso que probablemente el paciente, a ver, no necesariamente que sea un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno de la ingesta alimentaria, pero sí que diga, bueno, no es un trastorno, simplemente dejé de comer, ¿no? O estoy comiendo menos o yo estoy buscando esto. Entonces, ahí nosotros como personal de la salud, pues podemos hacer adecuaciones para que no se pierda la masa muscular. Entonces, lo que les decía, este tipo de evaluaciones, si nosotros identificamos estos tres anteriores, nos puede hablar de una mayor instancia hospitalaria, mayor riesgo de lo que es la mortalidad y una menor respuesta al tratamiento, tanto farmacológico como nutricional. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer la intervención nutricia de manera inmediata. Nos vamos al contexto contrario. Parte de las aplicaciones clínicas en la obesidad. Y estas imágenes se las puse a propósito porque es importante que nosotros sepamos qué material vamos a utilizar para la toma de mediciones antropométricas. Entonces, en la parte inferior derecha, lo que vemos es al personal de la salud que se encuentra sentado con una cinta que normalmente es un poco más flexible, estas cintas, por ejemplo, de fibra de vidrio, que con el paso del tiempo, con el calor, pues se pueden expandir y pueden generar errores en la medición. Ahora también, si la ropa es muy gruesa, si la ropa llega a ser pliegues, pues también habrá errores en la medición. Entonces es importante que nosotros le indiquemos al paciente cómo tiene que venir vestido. Lo otro, cuando nosotros hablamos de tema de obesidad, yo considero, y bueno, lo encontrarán también en la bibliografía, no se recomienda hacer un perfil antropométrico o, por ejemplo, estandarización ISAC. Le decía el otro día a un alumno y le digo, es que ya es evidente que hay un exceso de grasa. Entonces, uno, no vamos a hacer sentir mal al paciente a la hora de nosotros hacer la evaluación y el poder hacer los marcajes y la toma de medidas, el error técnico de medición es muy alto, sobre todo cuando hablamos de una obesidad clínica. Entonces, no vamos a hacer sentir mal al paciente, no lo vamos a estar pellizcando y levantando el pliegue para poder tomar o para poder tomar el pliegue o para poder tomar la circunferencia o para poder hacer los marcajes. Entonces, sí podemos tomar algunas circunferencias como es circunferencia de cintura, circunferencia de cadera. Eso nos puede dar un muy buen criterio para diagnóstico y hacer la relación cintura-cadera. Yo creo que con el peso es suficiente. Lo otro, si se fijan en la imagen de arriba, tenemos este tipo de plicómetros que tienen un error muy grande a la hora de la medición, porque quien ejerce la presión no es el dispositivo, es el mismo personal de la salud. Yo puedo ejercer más o puedo ejercer menos y eso va a ser un error en la medición. Entonces, bueno, pues es importante que nosotros eh, seamos profesionales con mucha ética, que trabajemos con mucho profesionalismo y cuando trabajemos con pacientes con sobrepeso, con obesidad, saber qué medidas sí necesito tener y cuáles no. No necesito una antropometría completa en este tipo de los pacientes. ¿Ok? Me basta con tener su peso, con tener su estatura, puedo sacar índice de masa corporal, circunferencias, puedo hacer un abordaje muy completo con ello. ¿Para qué me sirve la antropometría? Bueno, para estratificar el riesgo. Ajá. Saber en qué riesgo cardiometabólico se encuentra mi paciente. Y no solamente me voy a quedar con estas medidas, yo estas medidas las voy a acompañar con toda la anamnesis general. Entonces voy a hacer una evaluación completa. Eso no quiere decir que porque no tome pliegues cutáneos, entonces mi diagnóstico va a ser erróneo o va a estar incompleto. Lo otro es que también nos va a ayudar a definir el tratamiento y definir los objetivos,
cuáles son los objetivos reales con este paciente y poder evaluar mes con mes o cada 15 días o cada que vean al paciente, pues la respuesta al tratamiento que esté teniendo. Bueno, las aplicaciones en poblaciones especiales, hablando específicamente de pediatría. En pediatría, por ejemplo, en adolescencia, en el área deportiva sí se hacen evaluaciones antropométricas completas, pero por ejemplo, si mi paciente está en un estado hospitalario, pues no haremos una evaluación completa. Entonces quiero que quede como que muy claro eso. ¿Qué evalúo en lo que es la pediatría? La relación del peso a la edad, la relación de la talla a la edad, el índice de masa corporal a la edad, pero esto puede variar hasta por temas genéticos. Y el más importante, pues, será el peso para la talla. Uh-huh. Y a eso podemos hacer una evaluación. Acuérdense que en niños, pues lo que utilizamos son los percentiles. ¿Qué detectamos? Pues un retraso, por ejemplo, en el crecimiento y hacemos una evaluación del estado nutricio. Y ahora, en niños tenemos, sobre todo en México, este tema también que es controversial. Por un lado tenemos lo que es la desnutrición y por otro lado tenemos lo que es el sobrepeso y la obesidad infantil. Entonces, esto les ponía, México se enfrenta a un futuro de obesidad y diabetes y lo que se espera para el 2035 es que el 56% de la niñez, es decir, más de la mitad de la población infantil, sufra sobrepeso. Entonces, esto, pues al final nos ayuda a generar políticas. Entonces, la antropometría, parte de sus aplicaciones clínicas es a la mejora de políticas en el área de legislación y salud. Bien, poblaciones especiales, también tenemos los adultos mayores. De igual forma, tenemos un lado muy controversial, adultos mayores con obesidad, que lo que impide es la movilidad y eso al final de cuentas lo podemos ver en un mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo a mortalidad. Generalmente este tipo de pacientes ya vienen con todo un combo de enfermedades cardiometabólicas. Y por otro lado, tenemos pacientes de la tercera edad con desnutrición. Ajá. Por una mala alimentación o una inadecuada nutrición, vaya. Entonces, en ellos es importante que las medidas antropométricas que sí o sí tomemos, circunferencia de brazo, generar una evaluación constante, tanto para pacientes con bajo peso, con desnutrición y también como para sobrepeso y obesidad. Con ello podemos detectar la sarcopenia, podemos sospechar también de una osteopenia o una osteoporosis y bueno, ya pues obviamente hacer la evaluación médica en caso de ser necesario. Podemos evaluar lo que es el estado nutricio con estas mediciones y en el caso de que el paciente se encuentre hospitalizado, pues hacer una detección temprana de un riesgo nutricio que generalmente llega a ser por desnutrición. Acuérdense que cuando el paciente entra a hospitalización, tiende a disminuir lo que es la masa corporal total. Parte de las aplicaciones clínicas están los deportistas, como les decía, cada deporte pues necesita diferente composición corporal adaptado para el deporte. Entonces, para ello, pues se toman diámetros, longitudes, los perímetros y los pliegues que vimos en las primeras diapositivas y les puse más o menos los porcentajes de grasa de acuerdo a los diferentes deportes, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, aquí si hacemos una antropometría completa, podría ser el perfil completo, una ISAC-2, para hacer una evaluación primero del estado nutricio del atleta. Muchos atletas vienen con desnutrición, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me ha tocado, por ejemplo, nadadores que les dice el entrenador, estás gordo, tienes que, vete a nadar 3 horas y te comes solamente una manzana. Yo tengo la oportunidad de trabajar en una asociación que se llama Ni un atleta más y que son atletas que normalmente vienen con estados de desnutrición. Es increíble ver cómo, no sé, los ponen a entrenar 6 horas y la cantidad de calorías consumidas a veces son menos de 1000, ni siquiera llega al gasto energético basal. Entonces, bueno, pues eso, primero
el estado nutricional del atleta y su estado de salud. Lo principal es salvaguardar la salud de nuestros pacientes en todas las áreas. Y bueno, hablando específicamente de atletas, la antropometría, pues lo evaluamos de acuerdo a los deportes y también la estructura anatómica de un paciente o de un atleta nos puede decir para qué deporte va a ser bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso pues nos ayuda en las aplicaciones clínicas de lo que es la antropometría y para evaluar el rendimiento deportivo. Lo otro, pues que siempre les digo, hay que hacer una evaluación completa del paciente. No me quedo solamente con las medidas y de las medidas que yo tengo ahora saber qué voy a hacer con ello. Si yo tengo la oportunidad de hacer una anamnesis completa, la toma de mediciones antropométricas, una bioimpedancia, porque yo lo que hago en consulta, consulta privada, se los aclaro, es antropometría cuando el paciente es candidato y una bioimpedancia también cuando el paciente es candidato. Cuando los dos son candidatos a ambos, hago ambas. Si no tengo alguno u otro, bueno, no hay problema, pero tratar de tener la mayor información del paciente posible. Recomendación, en todo sector salud tendríamos que hacer medición de fuerza del paciente, tendríamos que hacer una dinamometría, pero bueno, ese es otro tema. Verificar los signos y síntomas del paciente y checar sus estudios de laboratorio. Con esa información, ¿qué resultado tengo? Y ahora sí, con toda esta información, tomar decisiones para poder brindar un tratamiento integral e interdisciplinario. Acuérdense que no podemos trabajar solitos, trabajamos de manera interdisciplinaria. Entonces, bueno, aquí les puse como una guía rápida. Hago la anamnesis, la exploración física y la antropometría. Veo, ¿hay alteraciones en el peso? Ok, no, no hay alteraciones en el peso. Si hay alteraciones en el peso, voy a valorar el déficit, cómo se ve el paciente en el caso de con su imagen corporal, cuáles son las dietas, los hábitos, el ejercicio físico, si la dieta fue voluntaria, si fue involuntaria, si el paciente realmente está deseando perder peso o está perdiendo peso de manera involuntaria, si está realizando ejercicio de manera impulsiva o compulsiva, si hay presencia de atracones, por ejemplo, hay alteraciones psiquiátricas, si hay consumo de tóxicos, cuál es el estado clínico, si hay sospechas de causas psiquiátricas o si son causas endocrinas o lo podemos más bien relacionar a temas metabólicos. Entonces, la idea pues es dar un tratamiento integral y un tratamiento interdisciplinario. Desde mi trinchera, yo en qué posición estoy, qué es lo que tengo en el consultorio y a qué pacientes estoy evaluando. ¿Ok? Pues bueno, creo que me tardé un poquito más. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, con mucho gusto las puedo resolver. No he leído el chat porque yo sabía que me iba a tardar un poco más. Les dejo mi correo electrónico y les dejo también mis Instagram. El primero es uno de difusión científica y el segundo es el mío personal. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Carla Magdalena Riola Gómez por esta excelente ponencia, sin duda una presentación muy valiosa para enriquecedora y para todos nosotros. Ahorita vamos a dar paso a la acción de preguntas y también leer algunos comentarios. Les recordamos que pueden seguir enviando sus dudas o comentarios a través del chat y pues vamos a dar unos minutitos para que se vayan generando las preguntas y pues nada, una vez más agradecerle por esta excelente ponencia, sin duda muy enriquecedora. Y pues bueno, en lo que se van formando las preguntas, a mí me gustaría como hacer una pregunta y es, ¿qué avances o tecnología están complementando esta parte de la antropología? Ok, en este tema lo que yo lo Antropometría, comple- perdón. de la antropometría, sí, lo que yo complemento mucho es con la bioimpedancia, porque, a ver, comparado, por ejemplo, con un DEXA, es mucho más económico. Y hay algo que está padrísimo que se llama diagnóstico metabólico. Entonces, lo que hacemos, o lo que ellos dicen para la hora de hacer el diagnóstico metabólico, relacionan lo que es la bioimpedancia. Eh, Algunos, por ejemplo, sectores hacen, ay, se me fue ahorita el nombre, capilaroscopía, checan los capilares, cómo están de los dedos, y eso ya lo hacen en consultorio y lo relacionan con circunferencia de cintura y de cadera. Entonces, yo esto lo tomé hace como medio año, más o menos, si no es que un poquito más,
para riesgo cardiometabólico. Y yo les decía, no se queden nada más con lo que es la bioimpedancia, porque como vieron, la bioimpedancia tiene que ver con el estado de hidratación del paciente. Si nosotros para hacer este diagnóstico metabólico incluimos lo que es la o antropometría, un perfil restringido, que es un ISAC 1, con eso tendríamos una evaluación muy completa, muy, muy completa del paciente. Entonces, tal vez yo no tenga un capilaroscopio en el consultorio, pero tengo mi plicómetro, tengo mi cinta antropométrica, tengo mi antropómetro, mi báscula y mi estadímetro. Hay estadímetros, les enseño uno así rápido sin hacer comerciales, que ya son así, ajá, por láser. Entonces, son muy prácticos, por ejemplo, para el tema deportivo, para el tema clínico, cuando ustedes salen a campo a hacer evaluaciones, por ejemplo, poblacionales, comunitarias, o en el caso deportivo que van a campo, un estadímetro así es muy, muy práctico. Obviamente hay material que está estandarizado, ¿no? Pero esto a mí se me hace muy práctico porque ya no tengo que viajar con un equipo tan grande. Y ya nada más en la mochilita pones tu plicómetro, tu cinta. Yo les decía, por ejemplo, las cintas son de metal, las que están estandarizadas, y ya ni siquiera se hacen más grandes, no se dañan con el sol. Yo tengo la mía, yo les puedo decir, yo egresé de la universidad en 2014, o sea, ya tiene un buen rato, y yo la sigo teniendo, y yo creo que la compré como a mitad de la carrera. Entonces, pues sí, hay bastantes avances que podemos complementar con la antropometría. Yo les digo, entre más información tengan del paciente, podemos hacer un mejor diagnóstico y dar un mejor tratamiento. Pero sí hay que ser muy conscientes de, y con esta información, ¿qué busco? O sea, yo en un paciente con obesidad, pues no tiene caso que le haga una antropometría completa. Como les decía, tomaré algunas que otras medidas. Pliegues, no. Y por eso yo, por ejemplo, cuando les mando a los pacientes las indicaciones de cómo venir al consultorio, siempre les pongo lo que incluye su consulta y les pongo un asterisco. Si el paciente es candidato a antropometría, pues claro que la hago, pero no siempre es candidato. Ujú. Sí, claro. Y ahorita creo que ya buscamos practicidad para el momento de hacer cualquier chequeo, ya sea en el área de nutrición, en el área de medicina general. Ya ahorita buscamos practicidad y buscar obviamente que nos genere ese resultado rápido pero eficaz. Creo que Sí, ahorita claro. es eso. Y me gustaría que habláramos un poquito, habló sobre, ahorita que están que viene el mundial y hablamos sobre rendimiento, las personas de alto rendimiento, que yo estoy muy en conjunto con ellos. La verdad me ha tocado personas que quieren, en el caso de lucha, me ha tocado ver personas que quieren dar el peso y los están alimentando solamente con un Yakult. O sea, un Yakult en todo el día para dar el peso. Y se me hizo muy importante eso de que realmente, más bien hasta dónde es capaz de llegar y lograr ese objetivo y solamente alimentándote con un solo Yakult. Y creo que ahí sí es importante mencionar y me gustaría que por favor nos mencionara cuál sería esa causa, o más bien, perdón, ese efecto a largo plazo sobre este tipo de alimentación, porque creo que es importante mencionarlo, por favor. Este es un tema que me encanta porque cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento, todo el mundo cree que es lo más saludable y no, es que qué padre, están en alto rendimiento, y yo siempre lo digo en mis conferencias, no es igual a salud. Alto rendimiento para nada es igual a salud. ¿Cuál es nuestro trabajo como nutriólogos deportivos? Acercar la salud a este tipo de pacientes que son muy vulnerables. Ahora, nutrición ha dado un giro en los últimos años, pero si se fijan, hasta en temas de consulta privada, decían es que el nutriólogo es restricción, es no comer. Y eso se asoció al alto rendimiento. Ah, ¿quieres rendir? Entonces tienes que verte de cierta manera. No era tanto que se buscara el rendimiento, buscaban más la parte física. Y parte de que nos han criticado, porque el nutriólogo lo llegó a hacer, y nutriólogos con cédula profesional, pero también en el área deportiva, quienes toman mucho las decisiones son los entrenadores. Entonces yo les decía, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, pero tenemos que evitar
el hacer usurpación de profesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el atleta come tan poco? Tiene esta deficiencia energética. Yo les decía, me toca ver muchos pacientes que llegan consumiendo menos de 1000 calorías. Tenemos algo que es el gasto energético basal. Son las calorías que mi cuerpo requiere para mantenerme vivo, prácticamente sin hacer nada. El que yo ni siquiera pueda cubrir eso, en palabras muy coloquiales, el cuerpo va a demandar menos energía, va a mandar menos energía a bombear el corazón. Entonces, hay más riesgo de la salud en los atletas. Algo que yo les digo, y lo mencionaste y se me hace bastante interesante, y qué bueno que lo abordas, el hasta dónde puedo llegar para lograr ese objetivo. Lo primero es, y creo que se nos olvida mucho, tenemos que ser éticos. O sea, nosotros cuando nos titulamos hicimos una promesa. Yo creo que ya muchos no nos acordamos, pero hicimos una promesa. Y esa promesa nos habla de la ética del nutriólogo, de la ética del profesional de la salud. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar primero, antes que cualquier cosa, cualquier corte de peso, cualquier medalla? Es la salud de mi atleta. Si la salud de mi atleta se va a ver comprometida por una decisión mía, en ustedes está si el paciente, suena muy feo, pero si el paciente se muere. Y yo siempre les digo, un nutriólogo, un mal cálculo, una mala decisión, se lleva la vida de un paciente. Entonces, yo creo que ahí es la ética. Conmigo han llegado, por ejemplo, yo no trabajo mucho con boxeo, yo me dedico más a deportes de resistencia y a lo que es recomposición corporal. Pero, por ejemplo, han llegado algunos boxeadores. Me llegó una que le urgía un corte de peso. Estaba muy bien su evaluación, lo hicimos. Deja un rato su plan de alimentación y acude por otro corte de peso. Y le dije, no, o sea, no hay forma, no, no hay forma. Es una adolescente. Ya venía con alteraciones en el ciclo menstrual. Le dije, no, no puedes hacer eso, o sea, te tienes que comprometer a hacer las cosas bien. Si no llegamos al peso, prefiero que no compitas. Yo no voy a ser parte de que tú tengas una alteración o un riesgo a la salud. Y yo creo que eso es tema de ética de los profesionales de la salud. Sí, claro, hablamos, y creo que en todos los campos de la salud la ética es sumamente importante. Creo que a veces se nos olvida, hasta dónde puede llegar alguna valoración si no está bien hecha. Entonces, pues bueno, no veo preguntas de este lado, pero sí veo muchas felicitaciones. Vemos saludos desde Morelia, Ciudad de México, Luxemburgo. Entonces, pues sí, sin más, agradecerle por esta excelente ponencia, a la maestra Carla Magdalena Arriola Gómez por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre este importante tema. También agradecemos a todos ustedes por acompañarnos, por su tiempo y por la interacción en el chat. Si les interesa contactar a la maestra Carla Magdalena Arriola Gómez o a la institución de AMENAC, ahí le estarán dejando aquí sus redes sociales. Para que conozcan más de ellos, les recordamos que su constancia de asistencia a este webinario pueden descargarla en el link que se les compartió en la parte del chat, perdón. Si quieren revivir este u otro webinario de Medical Expo, pueden visitar nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos la siguiente semana con más temas relevantes para la comunidad Medical Expo. Agradecemos a todos por su asistencia el día de hoy. Excelente fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y bueno, ya nada más, si te robo un minutito, Sí, sí, claro, adelante. lo que te platicaba. Ujú. Bien, les decían aquí de Medical Expo, nosotros estamos en un grupo que se llama Bases de la Nutrición y bueno, yo creo que los gremios no están peleados, ¿no? Al contrario, les agradezco el que me dejen hacer esta publicidad y No, que al adelante. final lo hacemos en pro de todo el gremio. Y bueno, invitarlos a nuestro webinar internacional por Día del Nutriólogo que se llevará a cabo del 28 al 31 de enero. Les dejamos lo que es el programa y prácticamente el código QR por si se quieren inscribir. Es gratuito y va a contar con constancia de asistencia también. Son varios días. Tenemos el día miércoles diferentes tópicos.
selectos de nutrición pública y vanguardia. El día jueves tenemos nutrición deportiva, día viernes clínica y metabolismo y el último día, que es el sábado, tenemos 3 masterclass. Solo eso. Muchas gracias. Pues aquí lo tienen, ahora sí que vayan a checar las redes sociales y estos webinarios también de suma importancia. Entonces, pues nada, agradecerles por toda su atención y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Webinarios Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.